como ustedes saben, debido a que la ley de partidos políticos no nos permite hacer actividades en el exterior, hemos tenido que hacerlo improvisadamente en patios. Pero resulta que aquí no hay patio que los acoja a ustedes. No hay patio que tenga un salario para... Entonces, este colegio ha sido tan generoso como para facilitarnos este lugar y poder tener este encuentro. Pero así como no hay un patio que acoja a esta multitud, en el día de hoy, en todos los lugares donde hemos estado, nos hemos encontrado también con multitudes. Ocurrió en Boca Chica, ocurrió en La Caleta, ocurrió en Guerra, ha ocurrido en Los Frailes, en San Luis, en Guerra, en fin. En el día de hoy ha ocurrido en todas partes, incluso en un lugar donde supuestamente era un patio. El patio era tan grande que se convirtió en una sabana. Y como en la casa del compañero Jesús Mercedes, le pusimos la sabana de Jesús. Bueno, pero eso que se ha dado hoy se repite en todas partes. Cuando estamos en Santiago, multitudes. Cuando estamos en San Francisco de Macorís, multitudes. Cuando estamos en Montecristi, multitudes. Donde quiera que vamos, ese fenómeno se ha producido. Y eso me impulsa, me estimula a una reflexión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué este fenómeno singular, inédito en la historia política dominicana se está produciendo? Y me remonto entonces un poco a la historia del PLD y a la historia de los partidos políticos en la República Dominicana. Desde que se fundó la República, el debate político siempre ha sido entre dos partidos. En una primera etapa, duartistas versus santanistas. Desaparece Duarte del escenario político y se convierte en una lucha entre santanistas y baecistas. Desaparece Santana con la elección y la restauración y se convierte en una lucha entre Partido Azul y Partido Rojo. Y ya entre liricistas y antiliricistas. Entramos al siglo XX, es una lucha entre bolos y coludos, entre Juan Isidro Jiménez y Horacio Vázquez. Después una lucha entre trujillistas y antitrujillistas. Y cuando Trujillo desaparece, es una lucha entre PRD y Unión Cívica. Y cuando Unión Cívica desaparece, es una lucha entre PRD y Partido Reformista. Siempre en la historia dominicana fueron dos partidos los que se enfrentaron. Siempre. Hasta que apareció el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana se convirtió en la excepción de la historia dominicana y luego se convierte en la principal fuerza política del país y en la fuerza política más exitosa en la historia electoral de la República Dominicana. Porque el PLD ha sido el único partido que ha ganado 6 elecciones consecutivas por encima del 50% en toda la historia dominicana. Contamos la primera victoria del año de 1996, ganamos en segunda vuelta por encima del 50% también. Por tanto, 7 elecciones presidenciales, congresuales o municipales que hemos ganado por encima del 50% no lo ha hecho nadie en la historia de este país. En el 2004, una hazaña también única, ganamos en el primer boletín de la Junta Central Electoral. Nadie ha ganado nunca en el primer boletín, más que el PLD. En el año 2006 ocurrió para mí algo que fue históricamente estimulante, porque en el 1963 hubo una interrupción de la democracia en la República Dominicana con el golpe de Estado al gobierno del profesor Homs. Y desde el 1963 hasta el 2006
Ya habíamos ganado las presidenciales del 2004 y en el 2006 sacamos 23 senadores y mayoría en la Cámara de Diputados. Y yo recuerdo que dije en esa ocasión que se había producido el reencuentro histórico con nuestras raíces al convertir el mochismo de nuevo en la doctrina política dominante en la República Dominicana. Eso lo alcanzamos en el 2006, teniendo el control del aparato ejecutivo, del Senado y de la Cámara de Diputados. En el 2008 volvimos a ganar en primera vuelta. Y en el 2010 ya eso fue desbordante, porque de 32 senadores sacamos 31 y no sacamos 32 porque se nos presentaba como aliado y tampoco hay que llevárselo todo, hay que dejarle algo a los demás. Después dirán no solamente que somos comezolos, sino que somos agañuces. Entonces había que dejar algo para nosotros. Pero nos convertimos en la fuerza dominante. Y entonces en el 2012 volvimos a ganar, en el 2016 volvimos a ganar, y todas las encuestas ya indican desde ya que nosotros unidos en el Partido de la Liberación Dominicana volveremos a ganar la primera vuelta de elecciones. Pero queda pendiente la pregunta: ¿cómo fue que el PLD se convirtió en la primera fuerza en romper con el bipartidismo y siendo una tercera fuerza política se convirtió en la primera y ahora en la más exitosa? Se debió a un hecho, a que el fundador de nuestro partido, el líder de nuestro partido, había sido presidente de la República. Ese hecho lo cambió todo. Porque además de ser un gran luchador en el exilio contra Trujillo, de un prestigio inmenso como escritor, de un talento excepcional, de una erudición enciclopédica, además de eso, fue presidente de la República. Y fue un gran presidente que dignificó a la República Dominicana. Él sale del PRD e inicia desde cero el Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando participamos en la primera campaña electoral en el 1978, nosotros sacamos 18,000 votos, nada más, el 1%. Y hubo gente que vaticinó y profetizó que el Partido de la Liberación Dominicana iba a desaparecer, se iba a extinguir, que no tenía futuro. Y yo recuerdo perfectamente, estando al lado del profesor Juan Bosch, al día siguiente de esas elecciones, el 17 de mayo de 1978, en su apartamento en la César Nicolás Penso. Y yo vi a un Juan Bosch completamente imperturbable, tranquilo, sereno de ánimo, porque él sabía que aunque había sacado 18,000 votos, él tenía la razón histórica. Base a un trabajo tesonero, a una dedicación, sus ideas iban a prevalecer en la República Dominicana. Y la fuerza de la condición le dio la razón. Entonces, cuando miro ese fenómeno de cómo el PLD efectivamente rompió el bipartidismo y cómo fue avanzando en cada proceso electoral hasta que en el 1996 llegamos al poder y se inició un nuevo capítulo en la historia dominicana que le han llenado los discípulos de Juan Bosch. Y yo creo que el año próximo, en el 2020, cuando se hayan cumplido 24 años de cuando llegamos al poder por vez primera y haber gobernado 20 años, y vamos a ganar en el 2020 para que sean 24 años de la 24 años de gobierno, 24 años de gobierno en forma democrática, habiendo sido electo por la mayoría del pueblo, sin que nadie haya podido alegar la comisión de fraude, habiendo gobernado democráticamente. Eso también es único, singular en la historia de la República Dominicana. Entonces, en el caso nuestro, gobernamos durante 3 periodos de gobierno y lo hicimos democráticamente y respetamos siempre al pueblo dominicano y lo consultamos para cada decisión importante
y nadie alejó jamás, nunca, de que habíamos llegado sin el respaldo popular. Fue así, y eso constituye un legado histórico que el pueblo aprecia y valora. Compañero Luis Hernández hacía referencia de las obras que durante nuestras gestiones de gobierno se llevaron a cabo en este municipio, en esta provincia y en todo el país. Y ese es un referente que siempre queda. Cuando la Constitución de la República no me ha permitido a mí repostularme, yo he respetado la Constitución de la República. En el año 2000, la Constitución no me lo permitía, porque hubo una reforma en el 1994 que establecía un periodo de 4 años, brincar el otro para poder ser hábil a otro periodo después. Había que brincar uno por lo menos. A mí se me propuso modificar la Constitución y repostularme en el 2000 para seguir hacia el 2004. Y yo dije que eso no podía hacerse. Y se lo dije nada más y nada menos que al doctor Joaquín Balaguer. Y le aclaré que Horacio Vázquez fue electo en el 1994 por 4 años y que su gobierno terminaba en el 28. Pero cuando se aproximaba el 28, ese anillo que siempre arropa a los presidentes empezó a decirle: presidente, prorrogue esos 2 años más. Y Horacio Vázquez se dejó llevar, se modificó la Constitución y se prorrogó hasta el 1930. Cuando llega el 30 le dice: presidente, 4 añitos más, eso no importa, usted verá. Y entonces Horacio Vázquez quiso efectivamente modificarla para 4 años más, y ahí se coló Rafael Leónidas Trujillo por 31 años. Entonces, cuando una Constitución no se respeta, siempre hay el riesgo de que se inicie una tiranía que no se sabe cuándo termina. En el año 2012, las encuestas me colocaban por las nubes. Había un gran respaldo a la gestión de gobierno. Había un grupo de compañeros que estaban recogiendo firmas. Fueron por todas las provincias y fuimos a un acto en el Palacio de los Deportes y yo recibí las firmas de los 2 millones. ¿Y qué dije? Estos 2 millones se los endosamos al Partido de la Liberación Dominicana y se van a apoyar la próxima campaña. Y se escogió otro candidato que respaldamos plenamente. Cuando empezamos esa campaña teníamos 30 puntos abajo. Parecía que el candidato opositor iba a ganar. Nos unificamos todos como una familia en el Partido de la Liberación. Cuando salgo del gobierno se inicia una campaña de descrédito, desmeritar todo cuanto habíamos hecho. Hubo un plan destinado a hacernos desaparecer del escenario político nacional. Pero resulta que después de 3 periodos de gobierno democráticamente electos y habiendo gobernado democráticamente y con un legado material en todo lo ancho y amplio del territorio de la República, eso no puede desaparecer de nuestro país. Ese sentimiento está ahí. Porque debe usted recordar que hay 3 cosas que mueven emociones: el deporte, el arte y la política. Tiene mucho de emoción y tiene mucho de sentimiento. Y cuando esos sentimientos calan, eso no se puede borrar, eso permanece. En algún momento puede declinar. Juan Bosch sacó 18.000 votos en el 1978. Puede experimentar momentáneamente un declive, pero vuelve y sube en su momento. Entonces se intentó y se procuraba nuestra extinción política, pero resulta que hemos iniciado hace un año un proceso que yo nunca había hecho, porque nunca fui jefe de grupo o jefe de facción. Yo siempre entendí que el PLD era una familia y cuando goberné para todos en igualdad de condiciones.
No había exclusión para nadie. Me decían que fulano es de tal fulano. Nada, primero es del PLD. Pero ¿qué es opuesto a usted? Mentira, no puede ser opuesto a mí, es del PLD. Y por tanto vamos a nombrarlo ahí. Bueno, entonces entendía que la política, como lo había enseñado el maestro Juan Bosch, a los partidos les hace daño tener grupos. Para los partidos es perjudicial tener grupos que se enfrentan entre sí por cargos y posiciones. Va erosionando a los partidos y va generando desconfianza entre los propios compañeros. A mí me disgusta enormemente tener que ser parte de eso de dirigir grupos o dirigir una facción. Pero no nos dejaron otro camino. No nos dejaron otro camino. Ahora bien, yo considero que en la vida, en la política, todo obra para bien. Y esto lo que hace es que aprende y tiene que estar atento para aprender siempre. Y yo agradezco que me haya brindado la oportunidad de aprender una nueva lección de la política y de la vida. Perfectamente. Y por lo tanto, no hay resentimiento con nadie, no hay amargura con nadie. Lo que hay es agradecimiento por haberme enseñado. Pero advierto que la lección se ha aprendido. Y la lección en política siempre es esta: si usted tiene la razón, confíe en el pueblo y vincúlese al pueblo. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Hemos dicho: voy a recorrer los 158 municipios del país para escuchar al pueblo y aprender del pueblo. Y he escuchado al pueblo, y el pueblo ha empezado a agruparse y va creciendo como una bola de nieve, y es una avalancha, y ya somos 2 millones y seguimos creciendo. En defensa de la Constitución Dominicana no hay marcha atrás. En defensa de la democracia dominicana no hay marcha atrás. En defensa del progreso dominicano, en defensa del bienestar de nuestro pueblo, no hay marcha atrás. 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 Leonel 2020, 2 millones y contando. Domingo 5 de mayo, Estadio Olímpico Félix Sánchez.